y la sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, si nosotros pensamos a qué se refiere con la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, tendríamos que mirar que la sabiduría del hombre, en el contexto en el que está relacionada esta carta y dirigida a la iglesia en Corinto, era, hermanos, en el trasfondo del conocimiento intelectual del hombre, en el conocimiento de la filosofía, y cómo es que los filósofos de aquel tiempo buscaban su realización o su felicidad, ubicándose en la filosofía y en el conocimiento. En este contexto, hermanos, los versos que hemos de tratar ahora están relacionados. Vamos a orar a nuestro Señor, hermanos, para continuar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu misericordia que se ha reflejado a cada uno de nosotros al permitirnos estar en tu casa, al traernos a tu casa. Te agradecemos también, Padre eterno, por tu palabra que has dispuesto que se exponga en esta mañana y que, Señor, deseando pues y considerándome a sí mismo débil para exponerla, Señor, pero pensando en que tu palabra no viene expresada con palabras de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo, deseando, Padre, pues que esta exposición sea de edificación a tus hijos, a cada uno de los que formamos parte de la iglesia local y de cada uno de aquellos que tengan a bien por tu misericordia escuchar este mensaje, sean edificados de igual forma. Bendice, Padre, a tu iglesia donde quiera que esté, te lo suplico en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, pensando en esto, vean el contexto de este verso 6 de 1 Corintios. Tendríamos que hablar de los versos del 1 al 5. 1 Corintios 2 del 1 al 5 como contexto del verso 6 al 16. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y agrega, verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Hermanos, Pablo está diciendo primero, cuando fui a vosotros a predicarles el evangelio, mi propósito era no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Ya lo explicamos el domingo pasado. Toda la predicación que Pablo pudiera expresar estaba centrada en la persona y en la obra de Cristo, aún en medio de cualquier tema que el apóstol pudiera tocar. Siempre cristocéntrico, totalmente cristocéntrico. Pero ahora dice Pablo, hermanos, sin embargo, habiendo hablado del tema de la sabiduría humana, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermanos, la sabiduría de Dios. Verso 30 del capítulo 1, de aquí mismo de 1 Corintios. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, la sabiduría de Dios es Cristo. Esto es lo que dice Pablo en el verso 30. Y está diciendo ahora en el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sabiduría no intelectual, sabiduría no de hombres, sino la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que es Cristo. Hablamos, hermanos, de Cristo entre los que han alcanzado madurez. Dicho de otra manera, hermanos, la sabiduría de Dios produce madurez. La sabiduría de Dios, Cristo en ti produce madurez. Y esto era algo que los hermanos en Corinto tenían que escuchar. Era algo, hermanos, que los corintios debían de razonar, entender y vivir, y no tan solamente escucharlo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Ya habíamos mencionado que los hermanos de Corinto estaban tan bombardeados por la filosofía que estaba en pugna en aquel tiempo, estaba de moda en aquel tiempo. Y cuando ellos llegan al cristianismo, traen consigo una serie de teoremas, traen consigo una serie de pensamientos filosóficos y de ideas intelectuales, que por eso lo lleva a pensar en la preferencia, hermanos, y en la posición de decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Porque eso lo habían llevado a la iglesia.
Ahora, hermanos, cuando Pablo está diciéndoles a esta gente, sin embargo, hablamos sabiduría, es decir, hablamos de Cristo entre los que han alcanzado madurez, es porque ustedes ahora, hijos de Dios, es porque ustedes ahora, cristianos, tienen que empezar a desechar todo aquello que les está estorbando y todo aquello que han traído hasta acá, pero que les está estorbando. Es por esto, hermanos, que hay un contraste entre una sabiduría y otra y cómo esta sabiduría afecta al creyente. Y hermanos, la sabiduría de Dios afecta al creyente obviamente para madurez, pero la sabiduría del mundo afecta al creyente en un sentido en inmadurez. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en veces nos dejamos afectar por lo que escuchamos afuera, por el conocimiento intelectual de los hombres, por la justificación científica de algunas cosas que están de moda ahorita, como por ejemplo, que ya se está pensando, hermanos, en certificar la existencia de vida extraterrestre. ¿En qué medida, hermanos, eso afectará tu vida cristiana? Ese conocimiento del hombre, ese pensamiento del hombre, esa filosofía del hombre allá afuera, ¿de qué manera afectará tu vida cristiana aquí adentro? ¿Y qué, hermanos, cuando la ciencia encuentra arqueológicamente, entre comillas, algún vestigio de alguna civilización y empiezan a decir, esto contradice las escrituras? ¿De qué manera afecta tu vida esto? Cuando le damos cabida a lo que no viene de parte de Dios, hermanos, entonces empiezas a tambalearte cuando tu fe no está cimentada sobre la roca, como dijo el Señor Jesucristo al finalizar el Sermón del Monte. Vienen los vientos, vienen los vendavales, vienen los ríos y chocan contra ti con grande ímpetu y derriban tu fe, derriban tu casa. Y hermanos, si esto es así, es porque nunca tu fe estuvo cimentada en la roca. Es decir, hermano, no hay relación con Dios, no eres hijo de Dios porque tú estás, o porque el hombre está cimentando su fe en cosas temporales y frágiles como la arena del mar. Por esto creo, hermanos, que Pablo hace hincapié en la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría divina es Cristo. La sabiduría humana es perecedera, transitoria, temporal. Se acaba. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 27 al verso 31. Dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dicho de otra manera, hermanos, sería que los creyentes maduros son los que abrazan la sabiduría de Dios. Los creyentes maduros son los que abrazan la sabiduría de Dios, que es Cristo revelada por el Evangelio. Es importante, hermanos, que pensemos en esto. Mi madurez va a depender de mi sujeción a la sabiduría de Dios, es decir, de mi sujeción a Cristo expresada en el Evangelio. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya no va a descender y va a hablar directamente con nosotros cara a cara. No, hermanos, eso se hacía en el pasado, dice la palabra en Hebreos, que antes nuestro Dios hablaba por medio de los profetas, pero ahora, hermanos, Dios nos habla a través de su Hijo por su palabra. La revelación que tenemos de Dios en su palabra nos habla de la sabiduría de Él, que es Cristo. Este es el conocimiento que tenemos. Así que un cristiano maduro, un creyente maduro, le dice Pablo a los Corintios, es el que se aferra a la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Esta es los que alcanzan madurez. Versos del 6 al 9, hermanos, vamos a ver estos versos. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para su gloria, para nuestra gloria, perdón, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, la sabiduría de Dios está por encima de toda sabiduría perecedera, transitoria de los hombres. La sabiduría de Dios está por encima de todo, es excelsa. Es decir, hermano, nuestro Señor Jesucristo, anunciado en el Evangelio, es superior a todas las cosas que el hombre pudiera pretender alcanzar por su propia capacidad y conocimiento. Esa sabiduría de Dios, dice Pablo, hermanos, en misterio, una sabiduría oculta, que ni los príncipes, ni los sabios, ni los sacerdotes, ni los gobernadores, ni Pilato, ni Herodes, aún con toda la investidura de conocimiento que pudieran tener como jerarcas, gobernantes, líderes religiosos, pudieron haber adquirido, no conocieron. Y aún los filósofos, todos que tenían tanto conocimiento, hermanos, en la filosofía, tanto discernimiento en la felicidad humana buscada por medio del conocimiento, todo eso, hermanos, era basura. Todo eso no producía madurez espiritual de ninguna manera. La sabiduría de Dios está por encima de toda sabiduría perecedera, y con ello me refiero a la sabiduría de los hombres. Esta sabiduría, hermanos, que es manifestada en Cristo, esta sabiduría que es locura para algunos, esta sabiduría que es tropezadero para otros, esta sabiduría que es insensatez para otros más, pero para aquellos que son maduros, a quienes se les habla sabiduría, dice Pablo, hermanos, es poder de Dios. Para ellos y para nosotros es poder de Dios. Esta sabiduría es poder de Dios para salvación. Pablo habla, hermanos, de esta sabiduría, el misterio, de esta sabiduría oculta. Vean, por ejemplo, lo que Pablo dijo a los Romanos, capítulo 1, verso del 1 al 4. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4. Esa sabiduría que dice Pablo que es misterio, es una sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, había sido previsto Pablo como un apóstol que iba a anunciar este evangelio que había sido prometido. Pero aun cuando había sido prometido y había conocimiento de este evangelio y había sido anunciado por los profetas, ¿cuántos de ellos no lo conocieron? Dice el mismo verso 7 de 1 Corintios capítulo 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Una sabiduría, hermanos, que fue rechazada, porque dice el apóstol Juan: a los suyos vino. ¿Y qué hicieron los suyos? ¿Qué hizo su pueblo? No lo recibieron. El Señor vino a hacer la obra a la que Él venía destinado a hacer, pero ¿qué pasó con su pueblo? No lo recibieron. ¿Y qué pasó con los sacerdotes y los religiosos? No lo conocieron. ¿Y qué pasó con los gentiles y los filósofos y los hombres de ciencia? Lo llamaron locura, lo llamaron insensatez, lo llamaron debilidad de Dios. Por eso, hermanos, el hombre sabio o la sabiduría humana no conoció
esta sabiduría que estaba oculta, Y esta sabiduría que es presentada por medio del Evangelio, que nos lleva a los pies de nuestro Señor. Una sabiduría, hermanos, que ciertamente para los hombres intelectuales era imposible, porque ellos miraban la cruz como con desprecio. De hecho, Pablo, cuando habla a los Gálatas, dice que es un maldito el que cuelga en un madero. Y hermanos, ahí está Cristo colgado en el madero. Y cuando los hombres de conocimientos intelectuales, cuando la sabiduría humana, cuando el hombre de ciencia, cuando el filósofo mira esta imagen y pretende pensar lo que el Evangelio dice, que es por razón de este hombre en la cruz que el hombre puede ser salvo por la fe en él, dicen, esto es locura. ¿Cómo es posible que en esa vileza este hombre, siendo judío, siendo carpintero, siendo cualquier persona, muriendo además entre otros ladrones, que ni siquiera tenía una tumba propia para ser sepultado, sino que también hasta la tumba se le fue prestada? ¿Cómo es posible que con tanto poder para ser salvo tuviera tanta miseria para morir? Y aparte de todo, ¿cómo es que fuera posible que aquel que pudiera redimir al mundo de sus pecados muriera? Esto es locura. En la sabiduría del hombre, entre los más sabios de los hombres, no cabía este pensamiento. Por eso, hermanos, dice Pablo que estaba oculta, era un misterio esta sabiduría, pero para nosotros nos fue revelada para nuestra gloria. Y esto Pablo les hace hincapié a los hermanos de Corinto, para que ellos desechen todo aquel bagaje que traen del mundo y que les estorba en su vida cristiana. Hermanos, y esto para nosotros es algo que apropiadísimo totalmente, porque hemos venido a la fe en el Señor Jesucristo atrayendo con nosotros un equipaje tan pesado que todavía queremos practicar dentro de la vida cristiana y que no es posible practicar aquí. ¿Qué dijeron los fariseos cuando el Señor andaba con sus discípulos y sus discípulos estuvieron tomando alimento? Algunos de los fariseos le dicen que ellos quebrantaban el mandamiento porque no se lavaban las manos. Y algo que había sucedido, hermanos, y el Señor hizo memoria de eso para estos hombres, es que ellos habían hecho un mandamiento humano, lo habían hecho superior al mandamiento de Dios, tomando por pretexto esto y haciéndoles saber otras decisiones religiosas, espirituales, que chocaban con la enseñanza de nuestro Señor. El pensamiento del hombre lo quiso colocar a la altura de la santa voluntad de Dios, y no era posible. Y no fue el único evento, hubo más eventos en que el hombre, buscando su conocimiento intelectual, judicial y como quieran llamarlo, confrontan al Señor Jesús para hacerle ver que si era lícito o no era lícito dar impuestos. Una sabiduría humana, hermanos, queriendo confrontar a la sabiduría divina. Por esto pienso yo, hermanos, que nosotros debemos de ser confrontados con la sabiduría de Dios, para que todo aquello que nosotros traemos en algún sentido del mundo, hermanos, sea desechado. Ahorita hablaba en la clase de nuestro hermano acerca del congregarse, por ejemplo. Y hemos hecho mención de esto, hermanos, porque ¿qué era la práctica común que teníamos antes? Y en función de qué teníamos esa práctica común. ¿A qué me refiero, hermano? Miren, la gran mayoría de nosotros venimos de la religión popular y llegamos al cristianismo y atraemos, hermanos, que casi llegamos ante el pastor y le decimos, me quiero confesar. Casi sucede así. Pero lo cierto es que algunos llegan al templo, hermanos, con tal dilución de la santidad que implica el culto al Señor, con tal debilidad, hermanos, en cuanto a compromiso y a la pertinencia de ese culto celebrado a un Dios eterno y soberano, como lo hacíamos antes. Y llegamos al cristianismo haciendo lo mismo. Y practicamos nuestra devoción dominical, hermanos, haciendo lo mismo.
Vamos o no vamos el domingo, el día del Señor, a celebrar el culto, porque antes no había problema, no había una enseñanza que me enfatizara la relevancia de guardar el día del Señor con el propósito que el Señor lo declara. Pero hermanos, por medio de la sabiduría de Dios, por medio de Cristo y su palabra, nos damos cuenta la relevancia y la importancia que implica el día del Señor y cualquier celebración para honra y gloria de nuestro Dios que hemos acordado como iglesia celebrar. Entonces tenemos que decir, si yo tengo una práctica diferente a la que la palabra de Dios me enseña, debo de desecharla. Esto era lo que Pablo le enfatizaba a los corintios. No piensen en la retórica, no piensen en la filosofía, piensen en la sencillez de la Escritura y en la sabiduría de Dios para madurez de ustedes, porque ha sido revelada desde los siglos o desde antes de la fundación del mundo para su gloria. ¿Por qué para su gloria, hermanos? ¿Se acuerdan que Pablo dice a los romanos en el capítulo 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Pero hay algo, hermanos, en lo que Pablo dice, y nos gloriamos en la gloria de Dios. Un resultado de la justificación, hermanos, era la gloria de Dios. Esta sabiduría de Dios ha sido para nuestra gloria, hermanos. Porque sin esta sabiduría de Dios, sin Cristo en nuestra vida no tenemos acceso a la gloria. Sin Cristo en nuestra vida no tenemos acceso a Dios Padre. Sin Cristo en nuestra vida, hermanos, nada somos. Seguimos siendo la vieja forma que éramos antes. Pablo dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Pero si no estás en Cristo, sigue siendo la misma criatura deforme y ofensiva y enemiga y aborrecedora de Dios. Por eso, hermanos, cuando dice Pablo acerca de esta sabiduría de Dios que nos había sido revelada desde antes de los siglos, y que esta sabiduría de Dios, hermanos, había sido revelada para nuestra gloria, una sabiduría oculta. Pero, hermanos, para nosotros, al ser revelada en Cristo ya no está oculta. Al ser revelada en Cristo ya no está oculta. Ciertamente muchos no la conocieron. Muchos no conocieron esta sabiduría de Dios. Dice el verso 9, hermanos. Perdón. Hablando, hermanos, acerca de esta sabiduría oculta, no sé si ustedes recordarán, pero dice la palabra de Dios que todas las cosas que el Antiguo Testamento nos refería eran sombra de las cosas que habrían de venir, y en el cumplimiento lo miraríamos en Cristo. De manera, hermanos, que esto era algo tan notorio. De hecho, los profetas, como el profeta Isaías, en el capítulo 64, verso 4, nos habla de estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que han sido reservadas para nosotros, para que nosotros las veamos. Y hermanos, lo dicho en Isaías 53 también acerca de este Mesías o de este Cristo que nacería de una virgen. Todo el panorama estaba declarado. Y lo que Génesis capítulo 3, verso 15, está visto acerca de la simiente de la mujer, que daría una herida mortal a la serpiente. Hermanos, todo eso apuntaba. ¿Y qué de los sacrificios? De lo que Juan más adelante en el Evangelio dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo aquello era sombra, hermanos, todo aquello estaba oculto, todo aquello no era entendible para muchos de aquellos, pero trabajaban y obraban por fe. Y esa fe les fue contada por justicia, como en el caso de Abraham y de todos los antiguos. Pero no miraron, hermanos, el cumplimiento de esa promesa en Cristo, no lo miraron, pero esa promesa en Cristo alcanzaba su obra para justificar a aquellos del Antiguo Testamento. Pero ahora a nosotros, dice el verso 9, de ahí de 1 Corintios capítulo 2, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pablo está diciendo, hermanos, que ninguno de los príncipes de este siglo, entre los cuales pudiéramos mirar a los sacerdotes, a los religiosos, a los políticos, a los intelectuales, a los de mucho conocimiento. Cuando Pablo está diciendo esto, está refiriéndose en su contexto histórico, en aquel momento de la carta a los Corintios. Pero hermanos, hoy en día es igual. Muchas personas, físicos, matemáticos, hombres de conocimientos avanzados, hombres con un coeficiente intelectual muy alto, llegan a decir Dios no existe. Y llegan a postular teorías de cómo es el origen de la creación, el origen del mundo. Y muchos llegan a tomar este conocimiento como excusa para no buscar el conocimiento de Dios. Ciertamente, hermanos, aún hasta esto forma parte del juicio de Dios para aquellos que no serán salvos. Su ignorancia, su dureza de corazón. Pero dice el verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. Y cuando dice el verso, como está escrito, Pablo está refiriéndose a Isaías 64. Hermanos, ¿cómo es que nosotros creímos en el Señor Jesucristo? ¿No es acaso que Tomás tenía tantas dudas que cuando el Señor se acerca a Tomás y le dice, Tomás, porque me has visto, porque has metido tus manos y tus dedos en mis heridas, has creído? Porque hermanos, Tomás había dicho, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, hermanos, cuando dice el verso 9, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, no ha llegado, hermanos, al corazón del hombre por conocimiento intelectual, la grandeza de la sabiduría de Dios. No, hermanos, ha llegado por poder del Espíritu Santo. Esa es la manera en que Dios ha obrado en el corazón del hombre al que Dios ha determinado salvar desde antes de la fundación del mundo. Esto ha sido así. Pero no es porque las palabras expresadas por un hombre con sabiduría humana han llegado al corazón de otro hombre para que por medio de esas palabras el hombre adquiera la sabiduría de Dios. No, hermano, no es posible. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ciertamente para que un alma sea convertida, hermanos, se necesita la obra del Espíritu Santo. Porque muchas personas pueden leer la ley de Dios y no ser convertidos. Pero aquel que Dios ha determinado salvar, hermanos, por la obra de su evangelio y la fe provista por él, esta persona es salva. No es porque venga un conocimiento intelectual al corazón del hombre promovido por el hombre. Por eso, cosa que ninguno de los hombres vio ni oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha previsto esto para aquellos que le aman, para aquellos que lo que para otros era un misterio, lo que para otros era algo oculto, hermanos, para aquellos que le aman ya no es oculto. Porque Dios se las ha revelado y los hermanos de Corinto, hermanos que dice Pablo en el capítulo 1, en los primeros 5 versos, eran iglesia de Dios, eran santos y santificados, eran hijos de Dios, con problemas como muchas iglesias hay. Sí, hermanos, con problemas que luego miraremos más adelante, inmoralidad, problemas doctrinales, problemas legales, problemas matrimoniales, problemas de todo tipo, pero eso no le quitaban ser una iglesia de Dios. Y por lo tanto tendrían que ser confrontados con la misma sabiduría de Dios para que desecharan todo lo que estorbaba en su vida cristiana. Estos eran los corintios. Estas cosas, dice Pablo, Dios las ha preparado para los que le aman. Ya no es un misterio. No, hermano, ya no. Ahora podemos, por medio de la fe, claramente ver lo que ningún ojo ha visto. Yo no he visto al Señor, pero creo en Él. No he visto al Espíritu Santo, pero creo en Él. No he visto a Dios Padre, hermano, y aún hablar de la Santísima Trinidad se me hace tan complicado, pero lo entiendo y lo acepto por la fe. Quizá mi mente no lo razona tan profundamente, pero lo acepto por la fe que ha sido provista por Dios.
Así que esto se nos ha sido revelado. Y Juan dijo, hermanos, en el capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿A cuántos en aquel tiempo les tocó, en el tiempo de Juan, de los apóstoles, ver, hermanos, la encarnación de Dios en la figura de Jesucristo? ¿Cuántos tuvieron el privilegio de escuchar de primera mano la voz de Dios en la figura de Jesucristo, en la predicación de un mensaje que muchos rechazaron, que muchos marcaron de cosa tonta y absurda? Pero, hermanos, para otros la misma palabra salida de la boca del Señor eran palabras de salvación. Este habla como quien tiene autoridad, decían algunos de los escritores o algunos de los escribas. Habla como quien tiene autoridad, no como los otros, o los fariseos, o los religiosos, porque reconocían en él, hermanos, esa autoridad. Así que todo esto que ahora se nos ha revelado a nosotros, le dice Pablo a los Corintios, ha sido por la sabiduría de Dios, es decir, por Cristo, a través de su palabra que hasta ese momento tenían revelada. Se les ha revelado a ellos. Verso 10 al verso 13, primera a los Corintios 2, verso 10 al verso 13. Dice la palabra, hermanos, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, nosotros, dice Pablo a los Efesios, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa desde el día en que creímos. Hermanos, desde el día en que creímos, Dios nos ha revelado su sabiduría, nos ha revelado la grandeza de su Hijo en el Evangelio. Ya no es un misterio, ya no es algo oculto, para nosotros ha sido revelado. Y agrega diciendo Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino la mente del hombre que está en el hombre, o el espíritu del hombre que está en el hombre? Pues, hermanos, como hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, lo que concierne a Dios, Dios nos lo ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu. Y esto, vuelvo a decir, hermanos, esta sabiduría de Dios que estaba oculta, ahora se nos ha revelado a nosotros que somos miserables, débiles, a lo vil del mundo, a lo menospreciado. Porque eso es lo que dijo Pablo, que a estos es a los que escogió Dios para manifestar su poder, para menospreciar a los poderosos. A estos es a quienes les ha revelado esta grandeza. Y esto los hermanos de Corinto deberían de tenerlo por claro, deberían de tenerlo por una realidad en la vida de ellos. Así que, hermanos, pensando en que esto ha sido revelado para nosotros, esto ha sido otorgado para nosotros, los que amamos al Señor, pudiéramos decir, hasta aquí, todo va bien. Sí, hermanos, la sabiduría del hombre no alcanza a hacerme hijo de Dios. Correcto. Dios nos ha revelado por la sabiduría de Él, es decir, por Cristo, toda la grandeza de la salvación. Correcto, hasta ahí estamos bien, pero ¿qué más? Todo está bien hasta ahí. Verso 12. Primera a los Corintios, verso 12. Dice la palabra, hermanos, en el verso 12 de Primera a los Corintios 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estos beneficios de la sabiduría de Dios, hermanos, que han sido concedidos por medio del Espíritu de Dios, no han sido por medio del espíritu del mundo. Esta revelación de Dios, hermanos, no ha sido por medios
de sabiduría humana, ha sido por la sabiduría de Dios por medio de su Espíritu. Por lo tanto, hermanos, debemos de vivir, le dice Pablo en un sentido a los Corintios, en consecuencia de esta revelación que Dios ha dado por medio de su Hijo a ustedes. Cristo, hermanos, es revelado por medio del Espíritu Santo. Creo, hermanos, que no debemos de tomar esta revelación dada por Dios a través de su Hijo, una sola parte de ella. No, hermanos, debemos de tomar toda la revelación de su Hijo Jesucristo a través de su Evangelio para nuestra gloria, porque ese fue el propósito. Una revelación de lo que estaba en misterio, oculta, predestinada de antes de los siglos para nuestra gloria. No quiere decir, hermanos, que Dios estimó salvarte y punto. Y tú vive como quieras, ya te salvó, punto. No, hermanos. Pablo, y quiero hacer énfasis en esto, Pablo hace énfasis en esa contraste de la sabiduría humana que ellos tenían contacto y que en un sentido, hermanos, ellos estaban embelesados, pero llegan al cristianismo y conocen la sabiduría de Dios. Pero ellos quieren mezclar una cosa con otra y no es posible. No podemos, hermanos, mezclar cosas del mundo con las cosas de Dios porque chocan. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabes que la amistad del mundo se constituye en enemistad con Dios? No podemos, hermanos, mediar entre el mundo y las cosas de Dios para estar bien con unos y bien con el otro. Debemos de desechar todo lo que sea malo. Debemos de tomar el resto del Evangelio, no, hermanos, solamente una parte. Esa revelación de Dios debe de ser completa para nosotros. Y hermanos, cuando hablamos de una revelación completa, de esa sabiduría de Dios que nos debe de llevar de vivir o a vivir de tal forma que la gloria sea dada a Dios, también tendría que ver, hermanos, lo que dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 10:31. Si comes o bebes, dice Pablo, y está en esta misma carta, hermanos, 1 Corintios 10:31. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Esa revelación que ha sido dada ahora a nosotros, que era misterio, que estaba oculta, pero ha sido revelada para nuestra gloria, no debemos de tomar solamente el beneficio de la buena noticia de salvación. Mario, eres salvo por la fe, fe provista por Dios, un arrepentimiento provisto por Dios, una responsabilidad tuya de ejercer el arrepentimiento y la fe. Todo bien. Pero hermanos, no debemos de tomar solamente esa parte y desechar el resto del Evangelio. Porque el resto del Evangelio me dice, hermanos, que todo lo que yo haga debe de ser para la gloria de Dios. Todo lo que yo haga y lo que deje de hacer. De manera que si como, o si bebo, o si hago cualquier cosa, estaban en el contexto de aquellas cosas prohibidas por la cuestión de los ofrecimientos a los ídolos. Pero dice Pablo, todo lo que tú hagas, por medio de todo lo que tú hagas, dale la gloria a Dios. Si comes o bebes o haces cualquier cosa. ¿Y qué, hermanos, de someteos los unos a los otros? También para la gloria de Dios. Mujeres, sujétense a sus esposos. Esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hijos, honren a sus padres porque esto es justo. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en amonestación del Señor. Siervos, sujétense a sus amos. Amos, respeten a sus siervos. Hermanos, cuando pensamos que el Evangelio es mucho más grande y nos enseña una manera de vivir correctamente delante de aquel que nos reveló por su gracia esta salvación tan grande a los que le aman, el compromiso tuyo y el mío y el de los corintios era vivir para su gloria. Hermanos, cuando decimos vivir para su gloria, tendría que pensar la declaración de Pablo a los filipenses. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si para Pablo vivir o morir era Cristo y morir y vivir era ganancia, entonces, hermanos, nuestra vida y ganancia tiene que centrarse en Cristo, no en nuestras cosas seculares.
no en nuestras pretensiones humanas, sino en Cristo. Esto era el énfasis que Pablo estaba haciendo a los hermanos de Corinto. Y dice Pablo, hermanos, si vemos de nuevo en el verso 6, 1 Corintios 2, verso 6, dice Pablo, hermanos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos en plural, estaba diciendo Pablo en un sentido, bueno, yo y mi hermano Sóstenes hablamos sabiduría porque la sabiduría que hay en mí a través de Cristo es la misma sabiduría que hay en Sóstenes. 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Hermanos, el pensamiento de los apóstoles, el anclaje de los apóstoles, la sabiduría de Dios es Cristo. Entonces, nosotros hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso cuando Pablo se dirige a los corintios, les está diciendo, hermanos, la sabiduría de Dios produce madurez, y nosotros estamos hablando en esa sabiduría para aquellos que han alcanzado esa madurez. Es decir, esa dependencia de nuestro Señor. Porque en el capítulo 3, dice el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. ¿Por qué? Porque son carnales. ¿Por qué? Porque todavía algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Todavía en el capítulo 3, después de todo lo que Pablo les está hablando, todavía ellos arrastraban la filosofía. Todavía arrastraban algunos pensamientos. Hermanos, a pesar de la revelación, a pesar de que ya no es oculto la gloria o la sabiduría de Dios en Cristo, ya no es oculta para ustedes, ni para los corintios, ni para mí. Ya debemos de desechar las facciones, decía Pablo. Ya debemos de desechar aquellos anclajes en el mundo. Ya debemos de apartarlos de nuestra vida cristiana. Debemos de sacarlos y vivir para la gloria de Dios, porque esta sabiduría de Dios, hermano, fue predestinada antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra salvación. De manera, hermanos, que nuestra forma de vivir debe de estar anclada en nuestro Señor Jesucristo. Esa revelación de Él, hermanos, debe de estar anclada en el ejercicio del cumplimiento de sus demandas. Ahora, Pablo les dice a los hermanos de Corinto o a la iglesia de Corinto, miren, ciertamente dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que me envió. Y creo que en Corinto, como en todas las iglesias, habrá personas que dirán Señor, Señor. O habrá personas que dirán, si en tu nombre hicimos milagros, profetizamos y echamos fuera demonios. En todas las iglesias sucederá que habrá lobos rapaces vestidos con piel de oveja. En todas las iglesias habrá esto. Pero hermanos, esta sabiduría que se ha recibido de Dios, que es Cristo, por medio del Evangelio y por obra del Espíritu Santo, no era para todos. No era para todos. Porque aún dentro de aquellos que en la iglesia algunos dijeran, yo soy su hijo, o en aquellos de la iglesia que dijeran aleluya, que no es una garantía de ser hijo de Dios decir aleluya. Todo el mundo lo puede decir, hermanos. No es una garantía decir que creo en el Señor, dice Santiago, que los demonios también creen, y agrega diciendo que tiemblan. Hermano, no fue esta gracia revelada para todos, o este misterio revelado que estaba oculto para todos. No fue para todos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esta gracia fue revelada solamente para aquellos que le aman. Solamente para aquellos que le aman.
Ahora, le amábamos nosotros, hermanos, al Señor. ¿No es cierto que Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿No es cierto que dice Pablo a los romanos que nosotros éramos enemigos de Dios y aborrecedores de Dios? ¿Cómo podría ser que le amáramos? Hermanos, dice Juan que nosotros le amamos a Él como consecuencia de que Él nos amó a nosotros primero. Volveríamos a decir, hermanos, esta revelación del misterio que estaba oculto, de la sabiduría de Dios que estaba oculta y que fue revelada a nosotros, fue solamente por gracia y misericordia. No a todos, sino a aquellos que le aman. Pero como nosotros no le amábamos, Él nos amó primero para que le pudiéramos amar. Entonces, hermanos, Él destinó su manifestación de gracia a algunos, no a todos. Y vuelvo a decir, hermanos, este contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría que ellos han recibido, en el caso de la iglesia de Corinto, la sabiduría humana y la sabiduría que ustedes y yo he recibido o hemos recibido, debería, hermanos, de llevarnos a confrontarnos para identificarnos con un tipo de persona. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de persona? ¿Con qué te comparas? ¿Con el hombre natural o el espiritual? ¿Con quién te comparas? Hermano, porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no discierne las cosas espirituales. Pero el hombre espiritual sí las entiende. ¿Con quién te comparas? ¿Has alcanzado a entender la sabiduría de Dios mostrada por el Evangelio? ¿Has alcanzado a entender la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo y en la obra de Cristo, hermanos, para perdón de tus pecados? ¿Has alcanzado a entenderla? Y si has alcanzado a entenderla, ¿vives en consecuencia de eso o eres indiferente? ¿Qué tipo de persona eres tú? Esta sabiduría de Dios, hermanos, ¿para ti qué es? ¿Es tropezadero? ¿Es locura? ¿O es poder de Dios? ¿Qué es? Hermano, porque si tú eres un hombre espiritual, debo de leer más adelante, del verso 12 en adelante hasta el 16 de 1 Corintios 2. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿con quién te identificas? Porque si tú te identificas con el hombre espiritual, quiere decir, hermanos, que tú razonas y disciernes lo que la palabra de Dios ha enseñado en esta hora y lo que enseña la palabra durante el tiempo que tú has estado escuchando. Tú lo entiendes. Tú sabes lo que es pecado y lo que ofende a Dios. Porque no solamente es pecado, hermano, quebrantar un mandamiento. Y es curioso, pero Juan dijo, hermanos, que el pecado es quebrantar la ley de Dios. Pero también dice la Escritura que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Y si tú actúas sin fe, también te es pecado. Ahora, hermanos, pensando en esto, si tú eres o te identificas como un hombre o una mujer espiritual, como un cristiano espiritual, como un hombre espiritual,
quiere decir que has entendido el mensaje de la palabra. Desecha lo que el mundo te ha cubierto. Desecha lo que el mundo te ha provisto y que te estorba para la obra de Dios. Ahora, hermanos, si para ti la cruz de Cristo, la obra de Cristo, la sabiduría de Dios que es Cristo, te es locura porque no la entiendes ni la puedes entender, estás en un problema muy serio. Porque no estás calificado entre aquellos que aman al Señor. Y no te ha sido revelada esta gracia y esta sabiduría. No quiero decir con esto, hermano, que siendo cristiano no vayas a pecar entre tanto que vivas en este mundo. No, hermano, sí vamos a pecar. Pero la pregunta sería, si yo no entiendo la Biblia, la pregunta sería, ¿lees la Biblia? Porque si no lees la Biblia, nunca vas a entender la Biblia, porque si no asistes a la iglesia, nunca vas a entender la enseñanza en la iglesia, ni nunca vas a entender el compromiso de amar a Dios a través de servir en la iglesia, ni nunca vas a entender, hermanos, la armonía y la unidad que se genera en el cuerpo de Cristo. Entonces, para mí es locura. ¿Cómo te calificas, hermanos? ¿Cómo te identificas? ¿Como un hombre espiritual o no? Las cosas de Dios, hermanos, para ti son locura. ¿Cómo es que el hermano enseñó en la mañana 1 hora, 45 minutos, y el pastor otra hora, otros 45 minutos? ¿Que no se les hace que es mucho tiempo? Hermanos, creo que la antesala de la eternidad es aquí. En la eternidad estaremos día tras día, noche tras noche, minuto tras minuto, dándole la gloria a Dios. Y si no podemos estar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas atendiendo la palabra de Dios, no estamos haciendo discernimiento de las cosas espirituales de manera espiritual. Seguimos siendo naturales. ¿Qué tipo de persona eres? Y hermano, yo quiero concluir con esto diciendo, Pablo enfatiza a los corintios: dejen todo pensamiento filosófico fuera. Vengan con un corazón sencillo y dispuesto a escuchar este misterio de Dios que estaba oculto, pero que se les ha revelado a ustedes para su gloria. Dejen lo demás. No lo tomen como referencia para sus estorbos espirituales. Deséchenlo. Vengan a los pies de Cristo. Hermanos, esto sería la misma exhorto a ustedes. Si hay algo, hermanos, que les estorba para rendirle la gloria a aquel que manifestó su sabiduría para su gloria y para la gloria de Dios, porque el que tú seas salvo le glorifica a Él. Si hay algo que te estorba, hermano, deséchalo. ¿Qué pudiera estorbarte? ¿Tu trabajo? Deséchalo. Hermano, yo sé que se oye feo y fuerte, pero el Señor dijo, si no aborreces a tu padre y a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera, por causa de mí, no mereces ser mi discípulo. Hermano, si tú pones algo en primer lugar que nuestro Dios, no veas como una bendición todo lo que estás viviendo, no, hermano. Dios llamará a cuentas, Dios pulirá, Dios exhortará, porque la más grande familia es la familia de la fe. No es perecedera, es eterna. No quiero decir, hermano, que debas de aborrecer a la familia, ni que debas de desechar tu trabajo, pero hay maneras de mediar en el trabajo para no quitarle a Dios el tiempo de su gloria y honra que conviene como iglesia otorgarle. Hermano, no desechemos la familia, pero pongamos a Dios en primer lugar que la familia. Si hay gente en tu casa, invítalo a la casa de Dios, hermano. Qué mejor manera de mostrar amistad a tus amigos que llegan
y te visitan a la hora del día del culto, a la hora del culto del día domingo, hermanos, invítalo a la iglesia. Si no quiere venir, al menos sabrá que los domingos a esa hora no va a ir a la visita porque tú te vas a venir a tu compromiso con Dios. Pero si acepta tu invitación, hermano, gloria a Dios porque estás trabajando para la gloria y extensión del reino de los cielos. Pero nunca hagas lo contrario. No dejes que eso secular absorba tu tiempo y te quite el tiempo que tú le debes al Señor. Que no sea así, que sea al revés. Tráetelo, invítalo. Si no quiere venir, bueno, mira, papá, tío, mamá, familiar, amigo, vecino, lo que sea, aguántame 2, 3 horas y ahorita regreso. Voy primero con Dios y luego vengo y platico contigo. Eso, hermano, va a ser muy buen testimonio para aquella persona. Y va a honrar a tu Dios y va a bendecir tu vida. Desecha lo que estorba, dijo Pablo a los Corintios. Y hermanos, es lo que decimos, desecha o desechemos lo que nos estorbe para darle la gloria a Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.